Bé, doncs, benvinguts i benvingudes a aquest curs que comencem sobre el pensament de Simone Weil. Gràcies a tots i totes per venir. Ja som molta gent, crec que no ens esperàvem que fos tanta gent, per tant estem molt contents i contentes. I bé, gràcies també a l'Institut d'Humanitats per fer-ho possible. I bé, arrenquem amb la primera sessió del curs i em fa molta il·lusió presentar la nostra primera ponent, que és la professora Carmen Revilla. Ella és catedràtica de Filosofia de la Universitat de Barcelona i és integrant del Seminari Filosofia i Gènere des de la seva fundació el 1990. I és en el context del seminari que ha estudiat durant anys l'obra de diverses filòsofes com Edith Stein, com Jean Hersh, com Maria Zambrano o Simone Weil. Ha traduït diversos textos d'aquestes filòsofes, ha dedicat llibres i articles al seu pensament i també les ha fet conèixer durant anys a les seves classes. I és per això que aquesta presentació em fa especial il·lusió perquè som diverses les generacions d'estudiants de filosofia que vam sentir per primer cop el nom de Simone Weil o de Maria Zambrano a les seves classes. També ha dirigit el Seminari Internacional Maria Zambrano i la revista Aurora, Papeles del Seminario Maria Zambrano, des de la seva creació. I a més de l'obra de diverses filòsofes del segle XX, la seva investigació també s'ha centrat al pensament contemporani, amb especial èmfasi al corrent fenomenològic hermenèutic. Pel que fa a les seves publicacions sobre Simone Weil, també ha estudiat moltes altres coses, i a més de nombrosos articles que també ha dedicat al pensament weilià, destaquem Nombrar la experiencia, que és un llibre de 2003, també Vida de Simone Weil, que és una biografia breu però molt útil de la filòsofa, i també la participació en diverses obres col·lectives, com per exemple Simone Weil Descifrar el silencio del mundo, que és un llibre que va editar la Carmen el 1995, que és un moment on el nom de Simone Weil no era tan conegut. Ara ja veiem que sí que és més conegut i de fet genera interès. Després també ha participat a altres obres col·lectives com La conciencia del dolor y la belleza, editat per Emilia Bea, també Lectores de Simone Weil, editat per Fina Birulés i Rosa Rius, que Fina Birulés i Rosa Rius també formen part del Seminari Maria Zambrano i de fet la Rosa Rius farà una de les sessions d'aquest curs. I també més recentment ha editat també amb Emilia Bea Simone Weil el 2018. I bé, també cal destacar les seves traduccions de textos de Simone Weil, com per exemple Les reflexiones sobre las causas de la libertad y de la opresión social, que va ser publicat a Trota el 2018, i La agonía de una civilización y otros escritos de Marsella, que va ser publicat l'any passat, el 2022, a Trota. Bé, i ara li dono la paraula perquè ens expliqui la primera sessió del curs que hem titulat Simone Weil, algunes claus interpretatives. Així que, quan vulguis. Pues muchas gracias, Pau, y muchas gracias a todos por su asistencia. Efectivamente, comenzamos el curso sobre Simone Weil con el título sugerente y paradójico, La liberadora exigencia de amar la verdad. Pensar que sea liberador una exigencia tiene algo de paradójico, ¿no? Y espero que las claves para entender esta expresión propuesta por Pau para dar título al curso, pues las encuentren después de las sesiones, ¿no? De las sesiones del curso. La de hoy, efectivamente, tiene por título algunas claves interpretativas y debo decirles que hablar de claves en este contexto lo encuentro algo excesivo. Más bien lo que me propongo es proporcionar indicaciones a partir de lo que es mi experiencia de lectura, ¿no? No son más que indicaciones con las que quisiera plantearles pues, cuestiones como a qué atender en la obra de Simone Weil, qué es lo que llama la atención en una autora muy conocida. Doy por supuesto que si se han matriculado en este curso es porque la conocen y les interesa. Saben que es una pensadora de la primera mitad del siglo XX, una de las grandes pensadoras políticas y una gran mística también. Conjugar la dimensión política y mística es uno de los problemas que su obra plantea. Y ante este problema, lo que intento hoy sugerirles es que reflexionen sobre qué tener en cuenta
sabiendo que se trata de una autora que doy por supuesto que todos conocen, pero que doy por supuesto también que saben que goza de una renovada actualidad. De hecho, la primera cuestión que me interesaría sugerirles para reflexionar sobre ella es la capacidad que esta autora tiene de interesarnos, porque ciertamente se trata de una autora que escribió en circunstancias que realmente ya no son las nuestras. Ha pasado un siglo. Y además apoyándose en su experiencia personal, ¿no? De la que obtiene eso que ella llamaba certezas experimentales, que además no siempre son compartibles. En general, algunas de esas experiencias fueron muy singulares, pero muy particularmente la experiencia mística es difícilmente compartible, ¿no? Esto nos hace pensar que realmente Simone Weil dice algo esencial. De hecho, en una carta que supongo que conocen, al final de su vida, muy poco antes de morir, en una carta a sus padres, les decía que habría que escribir cosas eternas para estar seguros de que seguirían siendo de actualidad. Realmente podemos decir que Simone Weil consiguió decir cosas eternas. Y consiguió decirlo además en una obra caracterizada por su autenticidad, por su vericidad, dada la calidad de su escritura, dado el tipo de escritura que tiene, ¿no? Pero ante esta obra hay un riesgo, y es el riesgo de perder precisamente eso que es esencial y que dice. Y perderlo obviando que en esa misma carta en donde Weil habla de que habría que escribir cosas eternas, la autora al final de su vida se considera depositaria de un tesoro y que no hay nadie capaz de recibirlo, porque exige esfuerzo. Y realmente cuando una autora como Simone Weil pasa a disfrutar de este interés general, aparece en las mesas de novedades de las librerías, aparece en las pancartas de determinados movimientos políticos, es muy fácil que se pierda esto de lo que ella misma advertía, que era de la necesidad de realizar un esfuerzo. Por tanto, la sesión de hoy la he pensado sencillamente para sugerirles como claves, sencillamente algunas indicaciones por si les pueden ser de utilidad, ¿no? La primera clave o indicación que les diría es algo que les digo siempre a los estudiantes, o casi siempre que me acuerdo, ¿no? Es algo que aconseja una de sus biógrafas más conocidas, que es Gabriela Fiori. Gabriela Fiori decía que a Simone Weil hay que leerla en pequeñas dosis. Y hay que leerla en pequeñas dosis justamente por la dificultad y el esfuerzo que requiere. Y hay que leerla en pequeñas dosis también porque su obra, que es una obra muy fragmentada, muy heterogénea, es, sin embargo, profundamente coherente. Por tanto, es preferible leer una página bien a leerlo todo a modo de acopio de informaciones. Entonces, esta sería una primera clave a tener en cuenta, una sugerencia. Una segunda clave, una segunda indicación que haría y que suelo hacer a los estudiantes también, es que tengan en cuenta la dificultad de la obra. Justamente porque tiene una obra muy fragmentada, es fácil hacer de los escritos de Weil una serie, o entender los escritos de Weil como una serie de sugerencias
de frases lapidarias que nos interesan más o menos, pasando por alto que se trata de una filósofa. Ella se consideraba filósofa y está considerada como una filósofa. Por tanto, es especialmente importante en Simone Weil su modo de pensar, su modo de argumentar. Y ese valor de su argumentación, de alguna manera, se pierde. Y corremos el riesgo de perderlo precisamente por la dificultad de una obra inclasificable. Es difícil pensar si Simone Weil aporta al ámbito de la antropología o de la ontología o de la filosofía política, por supuesto, sí aporta, pero bueno, tiene textos de reflexión política que están muy vinculados a la reflexión antropológica o a la psicología. Es una obra de difícil clasificación, ¿no? Es una obra muy heterogénea. En vida ella publicó relativamente poco y fueron artículos básicamente de contenido político, estrictamente político. Pero, bueno, es importantísima su aportación recogida en la correspondencia, en las cartas. Escribió algunos poemas, escribió una obra de teatro, Venecia Salvada, que está considerada como la versión literaria o poética de su pensamiento político, y estuvo trabajando en ella hasta el final de su vida. Escribió desde el año 37 toda una serie de cuadernos de notas que son anotaciones en las que no se registra esa argumentación a la que aludía hace un momento, pero que constituyen, se ha dicho en reiteradas ocasiones, el laboratorio de su pensamiento, ¿no? Entonces, todo esto genera, esas características de su obra generan una dificultad de lectura que se incrementa especialmente si se tiene en cuenta la vinculación biográfica de su pensamiento. El hecho de que su pensamiento está esencialmente unido a su propia biografía. En buena medida hizo de su propia vida un trabajo filosófico. Y lo que de hecho vivió, una biografía densísima, dado que murió muy joven, una biografía muy densa, pero que de alguna manera se refleja en su obra, hasta el punto de que hay quien considera que es más interesante su vida que su obra, cosa un tanto extraña, porque es difícil disociar su vida y su obra. Porque lo que vivió encuentra un reflejo en lo que pensó y en lo que consiguió decir, ¿no? De hecho, lo que dota de coherencia a la totalidad de la obra de esta autora y a la coherencia entre la obra y su biografía es la voluntad de estar en el centro de los acontecimientos. Es una autora que se propuso experimentar en ese sentido, en el sentido de estar, y estar en los acontecimientos más señalados de la primera mitad de nuestro siglo pasado, ¿no? Decidió estar en el centro de los acontecimientos para ver lo que pasa, para ver lo que hay y lo que falta, y para ver lo que hay y lo que falta como condición de una acción eficaz. Esto es, para ver, para comprender y para intervenir. Entonces, esa unidad entre ver, ser capaz de ver lo que pasa y lo que hay, esa capacidad de comprender y esa capacidad de intervenir es lo que da coherencia a todo su trayecto personal y teórico. Y de hecho, esa es su tarea como filósofa. Es una autora sin duda dotada de una capacidad excepcional de asumir la experiencia, porque hace un momento les decía que decide estar en el centro de los acontecimientos, decide experimentar, pero la experiencia, lo que decide experimentar, se convierte para ella en experiencia en otro sentido.
distinguen, esto en las clases lo explico mucho porque me parece importante, distingue entre lo que sería la experiencia como experimentación y la experiencia a la que nos referimos cuando decimos que algo ha sido para nosotros una experiencia. Lo propio de un experimento es que es algo programado, algo decidido, algo que se puede reiterar, que se puede comprobar. Mientras que cuando decimos que algo ha sido para nosotros una experiencia, se trata de algo imprevisto. Bien, pues lo curioso en Simone Weil es que ella decide experimentar, pero eso que experimenta se convierte para ella en algo imprevisto que modifica su modo de ver en un determinado momento, y hablando de su experiencia del trabajo en las fábricas, por ejemplo, dirá que ha cambiado su perspectiva total sobre las cosas porque la ha cambiado a ella misma. Es muy característico de Simone Weil esa capacidad de incorporar, de asumir la experiencia, que es verdaderamente sorprendente y excepcional, ¿no? Y es una autora que, sin embargo, la filosofía la entiende siguiendo una inspiración claramente platónica, la entiende como orientación de la mirada. Como hacer filosofía es mirar a donde hay que mirar, en definitiva. Como los prisioneros de la caverna, platónicos, sencillamente. Por eso, tercera clave o indicación que les sugeriría es reparar en la idea weiliana, en la idea que Simone Weil tiene de lo que es la filosofía. ¿Cómo entiende la filosofía? ¿Cómo entiende esa tarea a la que de hecho dedicó su vida? La entiende, primera idea importante que me parece de interés destacar. La entiende, escribe en sus cuadernos de notas, como algo en acto y práctica. Son cuadernos de notas, son anotaciones, es decir, esto está sin argumentar. Dice sencillamente, la filosofía es algo en acto y práctica. Esto es, la filosofía es una actividad. La filosofía es para Weil un trabajo y llega a decir que es una virtud. Esto es, una segunda naturaleza que adquirimos a base de realizar ese trabajo. Les leo unas líneas de estos cuadernos. La filosofía, y pone entre guiones, búsqueda de la sabiduría, es lo que se dice en los manuales, ¿no? Y dice ella, es una virtud, es un trabajo sobre uno mismo, una transformación del ser, volver, girar, todo el alma. Punto. En otra de las anotaciones de los cuadernos, una filosofía es una cierta manera de concebir el mundo, a los hombres y a uno mismo. Ahora bien, una cierta manera de concebir implica una cierta manera de sentir y una cierta manera de actuar. De aquí que para seguirla haya que leerla, como decía Gabriela Fiori, en pequeñas dosis. Si queremos seguir lo que va diciendo, hay que tener en cuenta que, que es un trabajo, que es una virtud, que implica una transformación de uno mismo. Por eso, la filosofía para Simone Weil requiere una decisión ética y tiene un componente ético. Este componente ético se centraría básicamente en dos aspectos. Por una parte, requiere la decisión de eliminar todo elemento construido, todo elemento imaginario, todo elemento ficticio. Piensen que, les decía también, para ella es o consiste en orientar la mirada.
para ver. Para ver debemos eliminar todo tipo de pantalla. No se trata de construir sobre o a partir de lo que vemos. Este sería uno de los factores éticos decisivos. Por otra parte, la decisión ética que requiere la dedicación a la filosofía es la atención, un esfuerzo de atención. Esta decisión ética de eliminar elementos construidos, ficticios, y de atender y de centrar la atención, corresponde biográficamente a su decisión que ella en esta carta biográfica que envía pues, muy al final de su vida al padre Perrin y que está considerada como su autobiografía, corresponde biográficamente a su decisión de vivir para la búsqueda de la verdad. Esta decisión de vivir para la búsqueda de la verdad, según narra ella en esta carta, la tomó en la adolescencia y no la abandonó jamás. Decidió vivir para la búsqueda de la verdad haciendo siempre un esfuerzo de atención para alcanzarla. Esto tiene que ver con lo de la liberadora exigencia de amar la verdad, ¿no? De aquí deriva lo que para ella es el método de la filosofía. En sus cuadernos de notas, pero en las notas que redacta al final de su vida, cuando está trabajando en Londres para el gobierno francés en el exilio, escribe: el método propio de la filosofía consiste en concebir claramente los problemas insolubles en su insolubilidad, no en solucionarlos, sino en concebirlos. Concebir claramente los problemas insolubles en su insolubilidad. Después, en contemplarlos sin más, fijamente, incansablemente, durante años, sin ninguna esperanza, a la espera. Según este criterio, hay pocos filósofos, y pocos es todavía decir mucho. Consiste en ver los problemas, verlos, contemplarlos, atender a un problema. Y como sucede con un problema de geometría, esperar a ver cómo la solución deriva de los datos del problema. Ese es el método de la filosofía. No en proponer construcciones para solucionar un problema, sino en ver los problemas así, y los problemas, claro, que son insolubles. Sin embargo, el filosofar, sabiendo que hay pocos filósofos y que pocos es todavía decir mucho, el filosofar para Simone Weil corresponde a nuestra condición. Y de hecho, quienes se deciden a tomar esa decisión ética de dedicarse a la filosofía, constituyen para ella una tradición, y una tradición en la que no hay progreso. Lo que hay es adecuación a cada actualidad, a cada momento. Dice en otra de las anotaciones: siempre se ha filosofado. La filosofía no es, por lo que sabemos, como la geometría, como la química, algo que tiene una fecha. Es eterna como el arte. Es decir, corresponde a la condición humana. Siempre se ha filosofado y existe una tradición filosófica que es tan antigua probablemente como la humanidad y que, es de esperar, durará tanto como esta. Platón es, sin duda, su representante más perfecto. No pretendía, Platón, innovar, sino al contrario. De que sea siempre la misma no se sigue que sea inútil repetirla. Al contrario, hay que intentar transcribirla a cada época, a cada país. Y la tarea de la filosofía consiste, por tanto, en esta. Esta tradición de la que forman parte tan pocos filósofos, en realidad es la tradición de quienes adoptan ante la realidad la
actitud, dice Bale, de decidirse a exponer honestamente las contradicciones que encuentran, sin intentar, ocultar esas contradicciones, sin intentar ni siquiera solucionarlas. En lugar de construir pantallas, se trata de presentar un testimonio fiel de lo que es, renunciando a construcciones teóricas que serían una huida de la realidad. La realidad para Bale se nos da como límite, como imposición, una imposición de la necesidad, de la fuerza, de lo que se nos opone. Hacer filosofía es dar un testimonio de eso, no intentar ocultarlo. El punto de partida de este trabajo, por lo tanto, lo proporciona la experiencia. En un artículo que redacta también muy en su época de madurez y que titula Reflexiones a propósito de la teoría cuántica, porque el ámbito de la ciencia, cuando les decía que se trata de una obra muy heterogénea, me refería también a esto, a que es una autora con múltiples intereses intelectuales y teóricos, ¿no? Pues en las Reflexiones a propósito de la teoría cuántica dice que todo esfuerzo de pensamiento consiste en pensar la experiencia. Si no tiene ese punto de arranque, punto de apoyo en la experiencia, es una construcción ficticia. La experiencia, sin embargo, lo es siempre de un límite. Y por eso suscita como reacción de defensa ese comportamiento constructivo, ese apelar a la imaginación para ocultar precisamente o disminuir ese límite. Lo que Bale propone es hacer de ese límite un puente para ir más allá. Si se admite ese límite como un rasgo de la realidad que se nos da en la experiencia, nos servirá, a base de atender a ello, a base de atención, nos servirá para acceder a un plano superior. La prioridad de la experiencia en la obra de Simone Weil aparece bajo muchos registros. Habla Simone Weil de abrir los ojos, habla de orientar la mirada. En definitiva, es el contrapunto a la tarea constructiva tan característica de toda la tradición filosófica y muy particularmente de la filosofía moderna, ¿no? Y en realidad da razón de lo que en Simone Weil es prácticamente una obsesión. Simone Weil está obsesionada por el engaño, el autoengaño, el sueño, la ilusión, lo que en el comentario a la Ilíada llama la seducción de la mentira. Ella considera que la Ilíada es prácticamente por su ecuanimidad, por la capacidad de presentar lo que fue la guerra de Troya sin que apenas se perciba si el autor es troyano o griego. Por esa ecuanimidad considera que la Ilíada es prácticamente un milagro y que los griegos fueron capaces de realizar esta obra porque tuvieron, dice, el valor de no mentirse, de no ceder a la seducción de la mentira. Y esto es algo que a Simone Weil realmente le llega a obsesionarla, ¿no? No le preocupa el error, que es el problema de la filosofía moderna desde Descartes. Le preocupa el autoengaño. En definitiva, la filosofía sería un pensar metódico orientado a la expresión de la verdad. Un trabajo de atención y de transcripción a nuestra actualidad, que apunta también a un problema de lenguaje. En esto no digo nada, pero quiero decir, no entro en esa cuestión porque sería muy largo, pero la cuestión esta de
de la calidad de la escritura bailiana tiene mucho que ver con, con su forma de trabajar el lenguaje y de depurar el lenguaje precisamente para eliminar ese tipo de elementos imaginarios, ficticios, ilusorios que transmitimos a partir del lenguaje, ¿no? Bien, sí, Simone Weil tiene una idea de la filosofía tan, tan basada en la experiencia. Una cuarta sugerencia, una cuarta indicación, una cuarta posible clave de lectura que les, sugeriría es reparar en lo que podríamos considerar en el trayecto personal y intelectual de Simone Weil como fuentes de experiencia. Esto es, como grandes ámbitos en los que apoya su reflexión. Grandes marcos de acontecimientos en los que va adquiriendo esas certezas que forjan su concepción de la realidad y que corresponden a momentos relativamente diferenciados de su trayectoria personal y teórica y que nos permiten distinguir, y esto tiene un cierto carácter pedagógico sin más, porque no es tan clara como intentaré decirles, pero permiten distinguir grandes etapas en la biografía intelectual de esta autora. Esto es opinión completamente personal, pero desde mi punto de vista en lo que es la evolución del pensamiento weiliano y su trayecto vital, yo distinguiría tres grandes momentos, tres grandes etapas que constituyen tres grandes fuentes de experiencia, caracterizados porque predomina en cada uno de ellos una determinada fuente de experiencia. Una primera etapa correspondería a lo que podríamos llamar como etapa de formación y abarcaría, Simone Weil saben que nace en 1909 y muere en el 43, muy joven, ¿no? La etapa de formación abarcaría hasta el año 1934. El año 1954 se cierra con la redacción de las reflexiones sobre las causas de la libertad y la opresión social, que es una obra que no publica y que, sin embargo, conserva, entrega a un amigo pues cuando sale de París exiliada y que consideró siempre como su gran obra. Y, sin embargo, pertenece a la etapa de formación. ¿Por qué? Pues porque es la época en la que las experiencias fundamentales de esta primera etapa son experiencias eminentemente formativas. Por ejemplo, es la época de sus experiencias de lecturas. Claro, ¿quiere decir esto que a partir del año 34, del año 35, se dedica a otras experiencias y deja de leer? No. Simone Weil sigue leyendo, pero sus primeras lecturas corresponden a esa etapa de formación y son especialmente importantes. Como fuente de experiencia especialmente importante en esta etapa de formación, yo hablaría también de la enseñanza de su maestro, de Émile Chartier, Alain, conocido como Alain, que fue uno de los grandes maîtres à penser en la primera mitad del siglo pasado. Alain a Simone Weil le enseñó la importancia de escribir para pensar. Idea importante, la idea del pensamiento como trabajo, no como elucubración, sino como trabajo, y que por tanto pasa por el ejercicio físico y material de escribir. Le enseñó el valor de los clásicos como alimento, una idea que en Weil se mantiene también a lo largo de su vida. Le enseñó la libertad de pensamiento.
Estas serían algunas de las enseñanzas de Alain, que vale la pena tener en cuenta como experiencias formativas especialmente importantes, ¿no? A esta etapa de formación corresponde el contacto de la autora con círculos políticos, círculos intelectuales y políticos. En su época de estudiante, pues con círculos muy inspirados por Alain, que había combatido en la Primera Guerra Mundial, y que eran círculos de carácter eminentemente pacifista. El contacto con sindicatos. Simone Weil fue muy crítica, por ejemplo, con la tarea de los partidos políticos, hasta el punto de escribir proponiendo la abolición de los partidos políticos. Cierto que De Gaulle ya pensó que se había trastornado definitivamente, y sin embargo la función de los sindicatos siempre le pareció de interés, ¿no? A esta etapa de formación corresponde su primer contacto con las fábricas, a las que acude pues, por un interés en familiarizarse con lo que son los instrumentos de trabajo. A esta etapa de formación corresponde el contacto, por ejemplo, con lo que ella llama el mundo real, refiriéndose al Berlín del verano del año 32. Ese Berlín que está en una situación, ella dice, todo está a la espera, porque está en una situación como de calma tensa, a la espera de los acontecimientos, y los acontecimientos se ve venir, que va a ser el ascenso de Hitler al poder. Y acude en el verano del año 32 a Berlín para ver y para comprender, como decíamos al principio, y dice que cuando el ferrocarril la conduce allí, le produce la sensación de haber entrado en lo que es el mundo real. ¿Y qué es lo que ve como característico del mundo real? Lo que ve como característico del mundo real es que lo que ella ha estudiado, pues, en el marxismo, como una teoría, que es la determinación económica de la historia, de la marcha de la historia, en Berlín es un hecho. Y es un hecho porque la situación sociopolítica ha llegado a invadir totalmente la esfera privada. Todo está a la espera porque depende de los acontecimientos políticos lo que cualquier individuo pueda hacer. Y eso en Berlín es un hecho, es una realidad. Y hasta ese momento lo había visto como algo que todo el mundo sabe, pero como algo teórico. Por tanto, es esta etapa de formación la etapa en la que forja su concepción de la realidad, su forma de entender la filosofía, su decisión de vivir para la verdad y esa capacidad para sintonizar con el universo que Simone de Beauvoir valoraba tan especialmente en ella, ¿no? Sin embargo, hay aspectos que forman parte de esta primera etapa, de esta primera fuente de experiencia, que se mantienen, ¿no? Se mantienen como un rasgo permanente en la autora. Por ejemplo, la importancia de la lectura como alimento y como elemento catalizador para articular otras experiencias, es algo que vamos a encontrar siempre. Segunda gran fuente de experiencia, la experiencia política. Ciertamente en esos contactos con círculos pacifistas, con sindicatos, etc., ha obtenido cierta experiencia política, ¿no? Pero hay grandes experiencias políticas que además son muy representativas de lo que es la figura de Simone Weil, como figura que se ha dicho está destinada a crecer en el tiempo, etc., que corresponden a los años 1935-1938. De hecho, cuando en diciembre del año 34 acaba de redactar las reflexiones sobre las causas de la libertad y la opresión social, Simone Weil parece haber llegado, ¿cómo decir?,
a un cierto límite. Y esto le hace pensar que ha de introducir un cambio, ha de introducir una experiencia nueva. Y ciertamente algo en lo que venía pensando de antemano decide iniciarlo entonces a comienzos del año 35, que es el trabajo en las fábricas. La experiencia de su trabajo en las fábricas, y que será tratado en otra de las sesiones el día próximo, me parece, es decisiva. Está recogida en los trabajos que conforman el volumen que se publicó. No lo publicó ella con ese título, pero es el título con el que se publicó en Gallimard, La condición obrera. Recoge el diario que escribió durante la fábrica, pero una serie de artículos que tienen que ver con la condición obrera y que algunos corresponden a la última de las etapas, es decir, que son muy posteriores a esta experiencia, que corresponde básicamente al año 35. ¿no? El trabajo en las fábricas, de hecho, está considerado como, como un sometimiento por parte de la autora a la prueba de lo real. Es el momento en el que intenta poner a prueba lo que había reflexionado pues, a partir de su contacto con los sindicatos, etc. Y es una experiencia que conduce, de lo que ha sido en sus escritos anteriores, la reflexión sobre la cosificación, la reflexión sobre la opresión social, al malheur, a la idea de desventura o de desdicha. Ese paso, ¿no?, de lo que es la opresión a lo que es el malheur, no sé si se lo enfocarán así o no, pero corresponde a la experiencia en las fábricas, ¿no? Y ese paso de la opresión al malheur, a la desventura, como experiencia extrema de la realidad, es un efecto de la fuerza. Lo que Simone Weil ve en las fábricas son los efectos de la fuerza. De hecho, es que las experiencias políticas, la experiencia del trabajo en las fábricas y la experiencia de la guerra, que es la otra gran experiencia política de Simone Weil, estas experiencias políticas, de hecho, son decisivas para elaborar su reflexión sobre la estructura y funcionamiento del mundo humano, sobre los comportamientos individuales y colectivos que juzga regidos siempre por un mecanismo análogo al del mundo natural. En este sentido, Simone Weil, que en algunos puntos es, claro, como autora francesa y como todos los franceses, es un tanto cartesiana, se distancia claramente de Descartes. Pasa a considerar absolutamente injustificado el reconocimiento en el ser humano de algo, la llamada sustancia pensante, que queda al margen de lo que es la sustancia extensa que se mueve mecánicamente. Entonces, esa idea del comportamiento individual y colectivo como un mecanismo sí, regido por la ley de la fuerza, la obtiene de estas experiencias, de la experiencia en las fábricas y de la experiencia en la guerra. La experiencia de la guerra es complicada, porque así como el trabajo en las fábricas corresponde pues, a unos meses en la biografía de la autora, la experiencia de la guerra viene a ser el telón de fondo de su biografía. De hecho, es muy pequeña, tiene 5 años cuando estalla la Primera Guerra Mundial,
y un cierto contacto tiene con los efectos de la Primera Guerra Mundial debido al trabajo de su padre, que era médico y fue movilizado en cierto modo. Lo que sucede es que resultaría muy excesivo atribuir una cierta reflexión sobre esa experiencia a una niña de 5 años, ¿no? La primera experiencia importante de la guerra, yo diría que es más bien la experiencia del Berlín prebélico, de ese Berlín del año 32, ¿no? Y de la guerra en sentido directo es la experiencia de la guerra de España, que dura unos días, ciertamente, donde se une a la columna Durruti y está muy poco tiempo porque se accidenta enseguida, ¿no? Pero es una de las experiencias que marcan la reflexión de Simone Weil sobre lo que es la condición humana. Y hay un texto importantísimo recogido en sus escritos histórico-políticos, que es la carta que envía a Bernanos, un autor que habría escrito sobre su experiencia de la guerra de España desde el punto de vista, digamos que opuesto al de Simone Weil. Y sin embargo, Simone Weil encontró en este autor la transcripción de una experiencia muy similar, análoga, de hecho, a la suya, ¿no? Esta sería una experiencia importante de la guerra, pero la guerra como telón de fondo, digamos que le proporciona como experiencia todas las discusiones en torno a la intervención o no intervención en lo que sería la Segunda Guerra Mundial, es decir, en la alineación de Francia contra Alemania o frente a Alemania. Esos años son especialmente complicados. Supongo que hay también una exposición sobre los totalitarismos en donde se hablará de esto. Son especialmente complicados porque es el momento en el que, a partir de un determinado momento, Simone Weil acaba por abandonar sus posiciones feministas. Feministas no, pacifistas. Pero esto sucede, es que posición propiamente feminista no. La posición era claramente pacifista. Estamos entre el año 1936, cuando acude a la Guerra de España, 1938. Sigue manteniendo posiciones pacifistas. Escribe textos como No recomencemos la guerra de Troya. Y defiende manifiestamente la no intervención. Son textos muy ligados a los círculos políticos con los que está en contacto. Pero a partir de un determinado momento abandona esa posición pacifista y aboga por la intervención a raíz de la violación de los acuerdos de Múnich por parte de Hitler. Sucede que la violación de los acuerdos de Múnich por parte de Hitler tiene lugar el año 39. Por tanto, entraríamos ya en una tercera etapa en la que Simone Weil sigue hablando de la guerra. Escribe, por ejemplo, la Ilíada o el poema de la fuerza, en donde hace una reflexión sobre la guerra. Escribe, cuando está en Londres, esta guerra es una guerra de religiones, en donde habla de la guerra. Pero a partir del año 38, digamos que hay o aparece una tercera gran fuente de experiencias, que es la experiencia religiosa. Y así como la experiencia de lectura sigue siendo una presencia continua en su biografía, la guerra se mantiene, claro, como telón de fondo, porque estalla la Segunda Guerra Mundial y es el escenario en el que vive, en el que trabaja y en el que escribe. Pero la experiencia religiosa constituye un momento especial en la biografía de Simone Weil.
Cuando hablo de experiencia religiosa y la sitúo en torno al año 37-38, realmente me estoy refiriendo a la experiencia mística. Pero, en cierto modo, la experiencia mística de Simone Weil está preludiada por una cierta sintonía con la religión que tiene raíces muy anteriores. Una muy clara, por ejemplo, es su primer contacto con el cristianismo en el verano del año 35. Esto es, inmediatamente después de la época de su trabajo en las fábricas. Inmediatamente después de su trabajo en las fábricas, Simone Weil realiza un viaje en verano, pues en buena medida, pues para reponerse físicamente a España y Portugal. Y en Portugal asiste a una procesión de las mujeres de los pescadores, en donde, en esa carta autobiográfica a la que me refería antes, le dice al padre Perrán que allí entró en contacto con el cristianismo y vio que era la religión de los esclavos, a la que los esclavos no pueden dejar de adherirse, y ella entre ellos. Porque, en cierto modo, podría decirse que esa experiencia del malheur, de la desventura o de la desdicha, como lo queramos traducir, linda con la experiencia de la esclavitud. Y, por tanto, se trata de una experiencia que ha vivido en las fábricas y que, le hace sintonizar de alguna forma con el cristianismo. Es el primer contacto reconocido por ella por el cristianismo, ¿no? Pero la experiencia mística es otra cosa. No es el contacto con el cristianismo como religión o religión de los esclavos. Es la experiencia de que ese mecanismo regido por la fuerza, análogo al del mundo natural, solo puede detenerlo la presencia de algo que no sea natural, la presencia de lo sobrenatural. La experiencia mística es la experiencia de lo sobrenatural. Como experiencia mística es puntual, inefable, y es un elemento excepcional e irreductible, pero que a partir de ese momento, del año 37, proyecta en su pensamiento y en su obra una luz bastante peculiar. Escribe, de hecho, y piensa a la luz de lo sagrado. Pero esto es un tema complicado. Les decía que esa experiencia mística está preludiada, por ejemplo, con ese primer contacto con el cristianismo. Se ve acompañada, pues, por un interés en la última Weil, en la Weil de los años, pues eso, del final de su vida, yo diría, durante su estancia en Marsella, durante su estancia en Nueva York y, por supuesto, durante su estancia en Londres también, por un interés, por ejemplo, por el estudio de distintas tradiciones religiosas. Entonces, pero se ve preludiada también por una cierta afinidad con lo sagrado, que tiene mucho que ver con esa capacidad de experiencia de la que hablábamos antes, y muy particularmente con la experiencia de la belleza, creo yo. Y en este sentido, como quinta clave, quinta sugerencia, les diré como algo en lo que reparar en el trayecto de la autora, dejando ya lo que serían, pues, fuentes de experiencia, reparar en lo que en la biografía de Simone Weil son algo que ella llama momentos de tregua. Dice en un determinado momento en sus cuadernos que toda actividad, y piensen lo que hemos visto de una forma muy superficial, muy por encima, pero la densidad de la biografía de esta autora, que toda actividad tenga en su centro momentos de tregua.
el tema de las treguas, la tregua en el corazón de la acción, es lo que permite el contacto con la belleza. Un momento de tregua especialmente importante y que preludia muy claramente y acompaña su experiencia mística es el viaje o los viajes, porque fueron dos, que realiza a Italia. Y de hecho, esas experiencias místicas que ella alude a ellas en una frase, pues en Asís, por ejemplo, en la abadía de Solesmes, van acompañadas, ¿no?, de la escucha del canto gregoriano, de la contemplación de los frescos de Giotto, se realizan en ese marco, ¿no? Por tanto, yo sugeriría como clave o como indicación a tener en cuenta a la hora de acercarse a los textos de esta autora, buscar esos momentos de tregua que ella misma buscaba, que ella misma consideraba que debían estar en el centro de toda actividad y que realmente son especialmente importantes para la elaboración de su pensamiento. Bueno, creo que puede haber un coloquio, un debate, ¿no? Sí, no? Sí, se'm sent? Ah, sí. Jo el que tinc entès és que ara, un cop has exposat, aleshores podem, si algú té preguntes o vol fer alguna intervenció, podem generar un espai una mica de discussió a partir d'això que s'ha dit. Sí, sí. Jo no és tant per discutir, és que m'he perdut una dada. Quan has parlat dels seus mestres, has dit un nom diverses vegades que no he entès. No sé si et referies a Ariel, aquí? No, Alain. Arel. Alain. Alain, d'acord. A-L-A-I-N. Alain. Alain. D'acord, gràcies. No sé qui és. Sortirà la setmana que ve, a la sessió també sortirà el senyor Alain. Sí. La búsqueda de la verdad, ¿la puedes sustanciar en algo? O sea, ¿concibe que existe una verdad? ¿O es lo bonito es la búsqueda de algo que nunca podrá encontrar? A ver, en el último, aquí el que ha propuesto el título del curso ha sido Pau, con lo cual podría decir algo. A ver, yo pienso que generalmente ella está contraponiendo verdad a mentira, engaño, ilusión, y es en ese sentido en el que he introducido el tema. Pero, por ejemplo, en la última de sus obras, la obra en la que está trabajando cuando enferma y muere en Londres, se refiere a la verdad como el destello de lo real. La verdad es el darse a ver de lo real. Está hablando de una verdad ontológica. Se refiere más bien a esto. Cuando has hablado de Descartes y de una separación un poco, ¿va hacia una línea más de Spinoza? Completamente. Vale. Sí, esto sí que no quería complicarlo como mucho, ¿no? Grandes referencias, a ver, en una autora francesa la referencia a Descartes es que es inevitable porque lo han incorporado genéticamente los franceses a Descartes de alguna forma. Entonces, es que lo conoce muy bien. De hecho, iba a decir el primer trabajo, no es el primer trabajo, pero el trabajo que presenta para obtener el título de licenciatura es sobre ciencia y percepción en Descartes. Es un trabajo sobre Descartes. Y lo que sucede es que en ese primer trabajo sobre Descartes ya se distancia de Descartes y propone sustituir el cogito cartesiano, el pienso luego existo, por un
puedo, luego existo. Y pasa a considerar que lo que define al ser humano es el poder, es la puissance, es la capacidad de acción. Exacto, sí, la potencia, pero no piensen en la potencia aristotélica, sino sería esa capacidad de acción. Lo que sucede es que la realidad, precisamente como límite, y la opresión social, por ejemplo, lo que hace es dañar esa capacidad de acción. Y por eso cosifica, porque nos convierte en cosa, claro, al perder lo que define propiamente al sujeto humano. Entonces, ese sería el elemento cartesiano, ¿no? Pero modificado por ella. Y, sin embargo, lo que es muy claramente Bayle es espinocista. Esto sí. Desde casa tenemos una pregunta. Si podrías explicar cómo es el feminismo de Simone Weil vitalmente y filosóficamente también. ¿El feminismo? Sí. Aquí la verdad es que me costaría explicarlo. Me costaría explicarlo porque depende de lo que entiendas por feminismo. ¿Sabes? Sí, entiendes por feminismo la participación, como he dicho, ¿no? Que desde estudiante participa en círculos de acción política, por ejemplo, pues esos círculos de acción política no son propiamente círculos feministas. Entonces, si entiendes el feminismo como una militancia o participación en círculos que reivindican, posiciones feministas, es que en ese sentido no fue feminista nunca. Por eso digo que depende de lo que entiendas por feminismo. ¿Qué entiendes? Ah, desde casa. Creía que lo preguntabas tú, perdona. Perdona. Claro, pues dependiendo de lo que entienda por feminismo. Pero claro, hay muchas maneras de entenderlo. Depende de lo que entiendan por feminismo. A ver, has hablado que en la última etapa de su vida, ¿y a qué año falleció esta señora? ¿Cómo? ¿A qué año falleció? ¿Cuánto? ¿A qué edad? A los 34 años. El año 40, en plena guerra. 43. Bueno, tú has hablado de su experiencia mística. Sí. ¿De este tema se hablará en otra conferencia? O si no, a mí no me ha quedado claro cuál es su experiencia mística. ¿Como la de Santa Teresa o qué? Bueno, Porque esto no lo has desarrollado. A ver, claro, es que, a mí me cuesta considerar a Simone Weil como una escritora mística. Pasa algo similar, hombre, no es lo mismo, salvando las distancias, pero lo que ocurre con el feminismo. A mí me cuesta considerarla una escritora mística, porque realmente ella escribía textos políticos, muy básicamente. Lo que sucede es que es verdad que cuando escribe al padre Perrin le dice que en la Basílica de Asís algo, por primera vez en su vida, algo más fuerte que ella la obligó a arrodillarse. Y de ahí deducimos que, que tuvo contacto con algo que no era natural. Y de hecho, hay otro momento en esa misma carta en donde, peor todavía, la frase que dice es que en un determinado momento, aquejada por dolores de cabeza muy fuertes y demás, y recitando un poema, siguiendo los oficios de Semana Santa en la abadía de Solesmes, Cristo descendió y me tomó. Punto. No dice más. Lo que sucede es que a partir de ese momento se ve que su forma de entender la realidad no solamente incorpora la existencia de algo que no es natural, sino que piensa que de no contar con esa presencia de lo que no es natural,
digamos que la realidad habría ido a su autodestrucción. Y entonces incorpora la existencia de lo que es sobrenatural o supranatural. La experiencia mística es la experiencia de algo que le proporciona la certeza experimental de que existe algo que no es natural. Esto quizás lo veamos en la sesión. Bueno, podemos verlo, ya que veo que les interesa. En la sesión precisamente sobre la última Veil, sobre la estancia en Marsella y en Londres, que es en donde elabora escritos en donde esta cuestión se ve más claramente. Pero claro, no es un caso como el de Santa Teresa. Pero ¿a ella le produce paz, digamos, estas visiones místicas? ¿O qué sensación tiene? ¿Se encuentra tranquila o inquieta, por ejemplo? No lo sé. Claro, porque No se me había ocurrido pensar esto, ahora que lo dice. Yo creo que ella se encontraba bastante tranquila. Creo. Lo que sucede es que esto no le impedía desarrollar una actividad calificable de febril. Es que, por ejemplo, en la etapa de Londres, claro, acaba enfermando y muriendo, de hecho, pero es que escribía de una forma exagerada, y el tipo de actividad, pero esto yo no sé si es consecuencia de esa experiencia mística, no lo sé. Hay un texto, de todas maneras, muy interesante que apareció entre las notas que habían quedado en sus cuadernos y que llevaba el texto como título prólogo, pero no se sabe a qué sería prólogo. Quizás pensó en escribir un prólogo a esto, ¿no? Y que suele considerarse como la narración de una de las experiencias místicas. Y a ver si me acuerdo de traerles ese texto y se lo leo, se lo paso de alguna forma, ya que les veo muy organizados aquí con medios. Para ello, el prólogo es un texto muy interesante, es la narración, en una página, del encuentro con una figura que la lleva a una buhardilla, que está ahí durante unos días y que en un determinado momento le dice que se vaya y poco más. Entonces, no tiene efectos físicos en ese sentido. Tiene efectos en su escritura. En su escritura sí, porque su concepción de la realidad cambia. Y cambia, claro, a partir de la incorporación de un elemento con el que no contaba previamente. Y no contaba previamente porque, es una autora de origen judío y cuya familia, en principio, era más bien agnóstica, más bien. Yo creo que sabía más del judaísmo de lo que dice, pero como no era nada afín al judaísmo, pues no. Pero no tenía una formación religiosa, no podía estar influida en ese sentido, pues... Perdón, retomando lo del feminismo, los feminismos, es por matizar algo que puede servir para contestar. Es que su amiga y biógrafa, Simone Permont, no la propia Simone Weil, sino su amiga y biógrafa, explica que en más de alguna ocasión Weil habría expresado, ya adolescente, que ser mujer era realmente un obstáculo en el mundo. Ella ya tiene esa percepción y que ella iba a dedicar su vida, así lo dice Petremont, a reducir al máximo dicho obstáculo. Y de hecho ella tiene una forma de vestir
que es como muy neutralizada, ¿no? O sea, no se viste femenina ni se viste masculina, sino que va con estas capas y estos modos de estar de una manera en el mundo en el que en ningún caso verse sometida a la expectativa de su comportamiento como mujer, viendo, ya teniendo esa percepción, ya los grupos de estudio, las clases, todo, ve que es ella la única o una de las 2 o 3 chicas, todo lo demás son hombres. Entonces, esa percepción, ella la expresaría a nivel coloquial, si bien no profesó un feminismo, sí que tendría como unos hilos desde donde estirar hacia bueno, concepciones más actuales, necesidades de dar forma, ¿no? a esa dimensión feminista. Sí, Bueno, sí. era acotar esto. Sí, sí, no, eso es cierto, por eso les decía que depende de a qué se refiriesen cuando hablaban del feminismo de Simone Weil, ¿no? Eso es cierto y además corresponde en buena medida a algo que incluso tiene una raíz anterior. Quiero decir que tiene que ver con el tipo de educación que recibió y que era un tipo de educación muy decidida por su madre. Y esto lo explica también Simon Petremans, cómo su madre había decidido que el tipo de educación fuese igual. Para su hijo tenía un hermano, fue un matemático muy famoso que murió hace relativamente poco, ¿no? Y la madre había decidido que recibieran el mismo tipo de educación el niño y la niña. Y comenta Simon Petremans, por ejemplo, en su biografía, que en casa de Simone Weil, que el único juguete que había era una pelota grande. No había muñecas ni cosas de ese tipo y parece ser que a su madre es que le molestaba especialmente, bueno, pues esa educación propia de las niñas. Claro, esto marca la biografía de Weil y es verdad. Pero también es verdad, por ejemplo, bueno, en su diario de fábrica, ¿no? Cuando hace anotaciones después de jornadas de trabajo agotadoras, etc. Bueno, en esas anotaciones, por ejemplo, se ve la especial atención que dedica a atender a cómo afecta la vida de fábrica. Lo que le interesa es cómo afecta la vida de fábrica a los seres humanos, a los trabajadores en general. Pero en el diario se observa cómo se fija especialmente a cómo afecta a las mujeres. Y es muy curioso, porque no les afecta igual y les afecta más. Y bueno, en los ejemplos que pone, ¿no? Por ejemplo, cuando en la época ya, esa tercera etapa de la Weil, ya que incorpora el elemento místico, un tema importantísimo y que entroncaría mucho con algunas discusiones feministas de ahora, el tema del consentimiento. Bueno, para ella lo decisivo en el contacto con lo que es sobrenatural, y pensemos en una autora que se dedica a la filosofía. Entonces, pensemos, aunque no fuese mística, para Weil existiría como platónica, y hemos visto que para ella Platón es el paradigma del filósofo, existiría ese mundo noético donde residen el bien como idea suprema, la belleza, la justicia. Entonces, lo que es decisivo en el contacto con el bien es el consentir, el consentimiento. Y los ejemplos que pones, como cuando en el contacto sexual se consiente. Y pone ese ejemplo. Entonces, indudablemente se observa muy claramente en algunas ocasiones que está escribiendo en la perspectiva de una mujer.
aunque quisiera y fuese ya una decisión heredada de su madre, digamos que distanciarse de esos usos, porque en definitiva eran usos característicos de la época en la educación de las mujeres o de las niñas. Sí, yo estoy aquí principalmente porque Simone Weil es la que estuvo en una cadena de montaje y le quedaron secuelas de por vida y le dijo, no sé si me equivoco, a Simone de Beauvoir eso de que se notaba que en su vida había pasado hambre. Eso se lo dice antes, de la cadena de montaje. Bueno. Precisamente la semana pasada que se murió el cenutrio este de Sánchez Dragó, que decía que quería ir a la cárcel como si fuera Lord Byron yendo a liberar Grecia, y lástima que no se muriera de una neumonía. O Federico Jiménez Los Santos, cuando era maoísta, que se fue a China durante la Revolución Cultural, o Pío Moa, que se fue a trabajar de inmigrante antes de hacerse del grapo. Bueno, los ejemplos, podría estarme toda la tarde. Y yo no sé si Simone Weil es el origen de esta necesidad que tenemos los pequeños burgueses de redimirnos de alguna forma. Gracias. Bueno, a ver, es que esta es iba a decir una objeción que se le ha hecho, es decir, la objeción al hecho de que pasó por las fábricas como una intelectual burguesa que va allí como por curiosidad. Pero por eso les insistía tanto en esa característica que es en realidad una capacidad excepcional de convertir un experimento, porque en buena medida esas alusiones que ha hecho a distintos personajes tienen mucho de experimento. Son decisiones que se toman de hacer algo y pasar por ahí, pero lo singular en Simone Weil es que, aunque lo hubiera, que no creo que lo decidiera así, pero aunque lo hubiera decidido así como experimento característico de una intelectual burguesa, el contacto con la fábrica a ella la cambia. Ahí encuentra algo que no se esperaba, cosa que no sé si le pasó a Sánchez Dragó o al Pío Moa, no lo sé. No puedo asegurarlo porque no les he seguido la pista. Entonces no sé muy bien, pero a ella realmente la cambia. Entonces es diferente. Lo que es muy singular en ella es que su decisión de estar en los acontecimientos, en lo que pasa, para ver lo que pasa, realmente la va cambiando. Y eso es muy peculiar, porque muy posiblemente todas estas figuras que ha indicado, es que esos experimentos, lejos de cambiarles, les reafirman en sus posiciones. Y eso parece indicar que no es lo mismo, yo diría. ¿Sí? No sé. Hola, aquí. Muchas gracias por la charla. Tengo 1000 preguntas, pero por suerte es como que tenemos 6 charlas más para seguir ahondando. Sí que me gustaría preguntar en clave de claves interpretativas. Claro, entiendo que Simone Weil parte de la premisa de que no hay que basarse en aquello que está construido, ¿verdad? Con lo cual hay que acceder directamente a la experiencia directa. Sin embargo, al ser una filósofa, y por aquí ya ha ido saliendo un poco los nombres de Platón, de Descartes, de Spinoza, quería preguntar por en qué autores o en qué autoras se basa su pensamiento, y sobre todo, que ha salido por aquí ahora y en algún punto de la conversación salía, la relación con Simone de Beauvoir, ¿no? Me gustaría como preguntar esa relación intrafilosófica, por así decirlo, con pensadores del pasado, pero también con pensadores que eran contemporáneos y contemporáneas al momento en el que vivió. Uy, eso es muy bonito, pero es súper complicado,
Vamos a ver, cuando les decía que en la etapa esta de formación, hasta finales del año 34, entendiendo que la época de formación se cierra no cuando acaba sus estudios, sino justamente antes de emprender esas experiencias singulares para lo que es una filósofa, porque verdaderamente irse a trabajar en una fábrica no deja de ser una cosa un poco extraña. En esa época les decía su lectura, es que es una época, por ejemplo, en la que su contacto con todo el mundo de las humanidades es muy fuerte, es decir, conoce muy bien a los clásicos y conoce muy bien las lenguas clásicas, sabe griego ya entonces. Y conoce en sus estudios con Alain realmente el mundo griego y conoce muy bien la tradición francesa. Ahora, si pregunta grandes autores de la tradición filosófica que realmente hayan tenido una influencia positiva en ella, pues le recordaría la idea esta de que dice que filósofos, al final de su vida dice, filósofos es que hay muy pocos. Y por supuesto, el mayor filósofo es Platón. Entonces yo diría Platón y Spinoza como grandes filósofos. Yo diría, como grandes filósofos que influyen en ella. Ahora, dentro de los contemporáneos ya la cosa cambia. Alain forma parte de la llamada esta escuela de la percepción y, bueno, claro, es que es más importante ella que él, pero influyó en ella. Y conoció la filosofía francesa. Hay una carta, a ver si me acuerdo también de traérsela el día próximo, bueno, el día que hablemos de Marsella, una carta muy interesante, por ejemplo, a Jean Val, en donde, bueno, le habla pues, de distintas cosas, pero una de las cosas que le viene a decir es que, ya saben que Jean Val fue especialmente importante como representante de la filosofía de la existencia, del existencialismo en Francia, ¿no? Y le viene a decir que, bueno, que cree que él ha quedado del lado equivocado de la filosofía. Es que se lo dice literalmente. Dentro de lo que son los contemporáneos, Simone Weil sintonizaría algo que no creo que lo conociese muy bien, pero sintonizaría algo con Husserl, poco, nada prácticamente, con los existencialistas. ¿Los conocía bien? No lo sé. Conocía, sin embargo, bien el pensamiento marxista, creo, y tiene un peso en su formación. Lo que sucede es que una de las partes importantes de las reflexiones sobre las causas es la parte dedicada a la crítica al marxismo. Entonces, bueno, digamos que se distancia en algún sentido y luego la experiencia en las fábricas la corrobora en ese distanciamiento. Porque le parece que pone muy clara una de las cosas que ve claramente en las fábricas es que la opresión inexorable, es decir, lejos de suscitar un movimiento de rebeldía, lo que suscita es sumisión, porque cosifica, es decir, porque daña nuestra capacidad de acción y perdemos la posibilidad de responder. Que es lo mismo que en otra perspectiva había visto en Berlín. ¿Qué es lo que ha pasado? Que la situación económica ha dañado la capacidad de tomar iniciativas, la capacidad de actuar de los individuos. Y entonces todo esto, pues, digamos que la distancia manifiestamente del marxismo. Pero el marxismo lo conoce muy bien. Y, por ejemplo, tiene una reseña preciosa de las cartas desde la prisión de Rosa Luxemburg, por ejemplo. O sea, son autores que sí que conoce. Y, bueno, quiero decir, para lo densísima que es su biografía, porque murió muy joven, digamos que su conocimiento de la historia de la filosofía y de la filosofía contemporánea que se está haciendo en su momento es muy respetable, Yo diría, con respecto a Simone de Beauvoir, claro, es que fueron tan sumamente contemporáneas que
no cabe hablar de influencia, pero la famosa anécdota, que es anterior a lo de las fábricas, porque se encontraron en la Sorbona siendo estudiantes, ¿no? Y era de esto que Simone Weil iba rodeada de compañeros y cargados los bolsillos de esas capas que decía su compañera antes, esas capas informes que llevaba de periódicos y demás, y había habido una hambruna en China o no sé dónde, y Simone de Beauvoir parece ser que cuando se encontraron le habló de la importancia de reflexionar sobre el sentido de la existencia. Weil se la quedó mirando y le dijo: ¿cómo se nota que usted nunca ha pasado hambre? Porque ante el hambre la reflexión sobre el sentido de la existencia soluciona poco, en realidad, y nunca más volvieron a hablar. Con lo cual, deduzco que, que toda la evolución teórica de los existencialistas le habría interesado muy poco, como bien le dice a Jean Paul. Pero mantuvo mucho contacto no solamente con filósofos, es decir, con intelectuales de todo tipo, por ejemplo, tiene una correspondencia con su hermano hablando de cuestiones de ciencia y particularmente de matemáticas muy interesante. Pasa a interesarse mucho, por ejemplo, también en el último periodo. En la última etapa pasa a interesarse mucho, por ejemplo, por las tradiciones de pensamiento oriental, que es algo que en la filosofía académica está muy poco incorporado hasta la actualidad, y a Weil, por ejemplo, le interesa muy especialmente. Es un tema, es un tema muy complicado, Pero vamos, referencias fundamentales: Platón, Spinoza, Marx, o el marxismo si quieren, y dentro de lo que es la filosofía contemporánea yo creo que salvaría la fenomenología. Tampoco sé hasta qué punto la conocía bien, también debo decirlo. Sí, hola, buenas tardes. Aquí, yo quería preguntar justamente sobre el tema de la ciencia, ¿no? Has dicho así de refilón que estuvo en contacto con científicos y con el tema de la mecánica cuántica. Y quería preguntar si puedes ampliar un poco más este tema, como si esto influyó en su pensamiento, en su filosofía, o es un tema que quedó así como aparte. A ver, ahí el problema es que la que sabe muy poco soy yo. Quiero decir, yo sé mucho menos que Weil. Sí le puedo decir que entra en contacto concretamente con el mundo científico en dos perspectivas. Por una parte, en la perspectiva de lo que sería la ciencia teórica, la matemática, a través de su hermano y del grupo Bourbaki. Y realmente se interesa pues, por las investigaciones en el campo de la ciencia teórica en ese sentido. Realmente yo no sé hasta qué punto, es algo que le interesa, pero no sé hasta qué punto le interesa tanto como para dedicarse a esto. Habla de ello con su hermano en la correspondencia. Y se ve que es algo sobre lo que trabaja y sobre lo que reflexiona. Pero, por ejemplo, es que ella encuentra que la ciencia, a partir de la modernidad, a partir de la incorporación del álgebra, se ha despegado. Ha entrado a formar parte de lo que es ese pensamiento constructivo. Y a ella le interesa sobre todo la geometría. Y en ese sentido le interesa mucho más la ciencia antigua, premoderna. Y luego el otro gran campo que le interesa especialmente es el de la técnica. Y ahí se interesa hasta cierto punto, pero ciertamente se interesa también. Digo que hasta cierto punto porque no sé si tenía conocimientos suficientes. Como yo no tengo ninguno, pues me parece que tiene, pero a lo mejor ella tampoco tenía demasiados. Pero sí se interesa, por ejemplo, en el diario de fábrica, aparte de recoger en sus anotaciones, pues, bueno, lo que observa en el comportamiento de los jefes, en el comportamiento de los compañeros. Aparte de esto, es que, por ejemplo, dibuja las piezas que están produciendo, que tienen que producir. Se interesa por la cuestión de los instrumentos de trabajo.
A ver, todo esto yo supongo que quizás en la sesión de la semana que viene lo hablen, no lo sé, si lo tendríais pensado. La cuestión de cómo no respeta las necesidades del cuerpo, la organización del trabajo y muy particularmente los instrumentos de trabajo. Es que en una visita que realiza a las fábricas cuando es profesora en un instituto y es pues una visita que realiza a las fábricas para verlo, es lo que más le llama la atención. Que los instrumentos de trabajo dañan físicamente. Y entonces pues le parece que son imprescindibles determinadas modificaciones de tipo técnico. Y escribe, por ejemplo, ingenieros que cree que pueden tener alguna intervención en ese sentido. Entonces, son las dos grandes perspectivas en las que se interesa por la ciencia, yo creo. Hi ha una última pregunta i acabarem aquí la sessió, perquè ja és l'hora. Puc comentar una cosa molt breu sobre allò de la mecànica quàntica? I crec que tampoc no és que en sàpiga molt jo, no, tampoc en sé gens, però sí que és veritat que quan els anàlisis que fa de la mecànica quàntica crec que sento d'una perspectiva bastant crítica, sobretot perquè ella creu no tant la mecànica quàntica en si, sinó l'ús que s'està fent filosòfic, entre cometes, de la mecànica quàntica com la possibilitat de pensar un món on no hi ha una necessitat rígida i unes lleis rígides que ho dominin tot, sinó que intervé l'atzar i la llibertat, etc. Això és el que a ella li sembla molt perillós. Llavors ella dedica diversos textos a qüestionar això, de dir, vigilem el que fem amb la mecànica quàntica i no ens pensem que de cop tot és possible, etc. Que per ella això és realment perillós perquè entenia que era important que pensem que el món està dominat per unes lleis que no depenen del nostre desig, etc. Bé, i això és el que... Sí. I ja està, perdoneu. Bueno, doncs com que és al final, no sé, potser ho podem deixar, si voleu, per un altre dia. Jo et volia agrair, la sessió ha estat molt endreçada i molt ben explicada, molt tranquil·lament. Vull dir, hem anat podent seguir molt bé els passos i les diferents etapes. A mi m'ha agradat i m'ha estat molt útil. I per tant, doncs, et volia donar les gràcies. I després, la idea que m'ha vingut al cap, que no sé si és adequada ara o no, és que hi ha un text que a mi especialment m'ha cridat l'atenció de Bale, que és el de l'agonia d'una civilització. I llavors anava donant voltes al meu cap com col·loco aquest text amb aquestes etapes que estàvem veient. Bé, en definitiva, aquestes etapes costen una mica, per mi, de situar-les en les lectures, perquè a cada lectura hi trobes tot en realitat, no? Hi ha com la Bale darrere d'un escrit i la vas entenent. Però sí que deuen tenir alguna certa influència amb la seva energia a l'hora d'un document, amb el moment que l'escriu. Llavors m'ha fet pensar, el de l'agonia de la civilització, on estàs situat, segons penses? Bueno, y si es un altre dia, cap problema. No, de este texto igual hablamos porque, a ver, es uno de los textos importantes que corresponden a la etapa de Marsella. Es cuando sale exiliada camino de Estados Unidos con sus padres y está durante un tiempo en Marsella y ahí entra en contacto. Marsella es un lugar de paso, claro, cuando los alemanes entran en París, la declaran ciudad abierta, salen en masa, particularmente, claro, todas las familias de origen judío, pero muchos intelectuales también, ¿no? Entonces, Marsella se convierte en un lugar de paso, pero también en un centro de reunión de muchos intelectuales. Y uno de los focos de actividad de los intelectuales son los Cahiers du Sud, que por el ámbito en donde están, el ámbito geográfico, se interesan por la civilización occitana.
Y entonces, Bale acaba de publicar en esa revista un par de artículos que son los que están publicados como La Ilíada o el poema de la fuerza, acaba de escribir sobre la Ilíada, y le hablan de que tienen el proyecto de dedicar un número a la civilización occitana y demás, y que si quiere escribir sobre ello. Entonces a ella le parece que de la civilización occitana queda muy pocas huellas, algunas iglesitas o restos de iglesias románicas y fragmentos de una epopeya. Y entonces empieza a encontrar, analogías entre esa epopeya y la Ilíada, y empieza a reflexionar sobre la civilización occitana como una civilización que vivió la fuerza. Y le parece como prototipo de lo que es ser víctimas de la fuerza, que es la ley que rige lo real. Y que, igual que acabó con la civilización occitana, de no existir algo que lo detenga y que no sea natural, es que habría acabado con todo. Y escribe un par de artículos sobre esta civilización. Corresponden, claro, a ese último momento. Lo que proponen esos artículos es el atender a las escasas huellas que quedan de esa civilización que vivió la fuerza y que, por lo tanto, lo que queda de ella es un testimonio de experiencia de la realidad, de experiencia de la fuerza. Lejos de ser una construcción, bien como la mecánica cuántica o bien como el idealismo hegeliano. En todo caso, son construcciones que nos apartan de lo que es la experiencia de la realidad. Entonces, son textos muy interesantes, muy bonitos, y corresponden a la última etapa, porque ahí sí que se ve cuando habla de que nos puede interesar eso porque nos puede servir como inspiración. Y para ella la inspiración es una fuente de energía positiva, y que sirva de contrapunto precisamente a la ley de la fuerza, que es mecánica y destructiva. Entonces, corresponde a esa època. Val, doncs moltes gràcies, Carmen. Ens veiem... Vosaltres. Gràcies.